Santiago capítulo 3, verso 13 al 18. Leemos unánimes todos, dice en el nombre de Jesús la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Salude al hermano que está a su lado, tenga la amabilidad, dígale Dios lo bendiga y puede sentarse. ¿Quiénes son sabios y entendidos aquí? Amén. A ver, los sabios y entendidos digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno es ser sabios y entendidos, ¿verdad, hermano? La Biblia hace bastante referencia al asunto de la sabiduría. Sí. La Biblia nos habla mucho de sabiduría. De hecho, en el libro de Job, capítulo 12, verso 13, dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. La Biblia nos enseña que el cristiano debe ser inteligente y también sabio. Así es, amén. Óigalo, gloria a Dios. ¿Cómo debe ser el cristiano? Inteligente y sabio. Amén. Sin embargo, la inteligencia y sabiduría a la que se refiere la Biblia no es la misma que la que piensa o define el mundo. Por ejemplo, en el día a día, el estudiante que saca las mejores notas de una clase es considerado como el más inteligente. ¿Sí? Y los intelectuales que son invitados a ciertos programas de televisión o a ciertos eventos o a ciertas reuniones, ya sea para opinar o para compartir un poco de lo que sabe, para opinar sobre un tema, son considerados como sabios, ¿verdad que sí? Amén. Son considerados sabios. Amén. ¿Sí? Para el ser humano, un sabio es aquel que expone buenos puntos de vista, o sabe mucho, tiene mucho conocimiento acerca de cualquier asunto o de algún asunto de gran importancia. ¿Cuántos siguen aquí, hermano? Amén. Para Dios el tema es muy diferente. ¿Sí? Vamos a mirar cómo la palabra define a la sabiduría y a la inteligencia. Dice en Job 28:28, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El que es inteligente se aparta del mal. ¿Sí? Y el que es sabio respeta a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser sabios e inteligentes? Amén.
En la versión Dios habla hoy, Job 28:28 dice, y dijo Dios a los hombres, servir fielmente al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es inteligencia. Amén. Dice Salmo 111, verso 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero también en Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y Proverbios 9:10 en la versión lenguaje actual dice así, todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Oiga, conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. ¿Cuántos quieren ser sabios y entendidos? Amén. Creo que todos, ¿cierto? Todos queremos ser sabios e inteligentes, o sabios y entendidos. ¿Sí? El Señor nos manda en su palabra que aprendamos sus mandamientos y que los pongamos por obra. O sea, Él nos manda a conocer y a actuar, ¿verdad? A aprender y a poner por obra lo que aprendemos acerca de su palabra. ¿Sí? ¿Cuál es la intención y el propósito de Dios con eso? Que seamos sabios y que seamos inteligentes. ¿Verdad que sí, hermanos? Yo quiero ser sabio. Yo quiero ser inteligente. Moisés, en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versos 5 y 6. ¿Cuántos siguen aquí, hermanos? Dice lo siguiente, mas vosotros, sí voy a leer desde el 4, sí, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Leí el verso 4 de Deuteronomio 4, ¿sí? Si quienes quedaron vivos, los que siguieron al Señor, ¿cierto? Mira, voy para el 5 y para el 6. Mira, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Qué es la sabiduría y la inteligencia? El guardar los mandamientos de Dios. Eso es sabiduría, eso es inteligencia, el hecho de poner por obra la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Termino de leer el verso 6 de Deuteronomio 4. Dice, y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La última parte del verso 6 fue la que acabé de leer. Entonces, hermanos, lo que Dios quería con Israel y quiere con nosotros es que seamos sabios y entendidos. Sabios y entendidos. Digan conmigo, sabios y entendidos. Sabiduría, hermano, necesitamos ser muy sabios y debemos de pedirle al Señor buena sabiduría, bastante sabiduría de lo alto, ¿sí? De hecho, ahorita nos leían en la devocional, en medio del ayuno, nos leían Proverbios, ¿verdad? Amén. Proverbios que habla de la sabiduría. También, hermanos, creo que nos leyeron el capítulo 16, verso 16 del mismo Proverbios, que dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Dice la Biblia que vale más la sabiduría que el oro.
y que vale más la inteligencia que la plata. Pero para nosotros, siendo sinceros, vale más la plata y el oro. Eso no es así. Para el ser humano vale más la plata y el oro, pero para Dios vale más la sabiduría y la inteligencia. ¿Sí? Podemos notar que la lógica del hombre muchas veces no concuerda con los razonamientos de Dios. Muchas veces no concuerda, hermano, con lo que Dios dice. La lógica de nosotros no es la lógica de Dios muchas veces. Entonces, para Dios es mejor sabiduría e inteligencia que oro y plata. Para el hombre es mejor oro y plata que sabiduría e inteligencia. Pero Dios nos ayude a tener ese sentir que Dios tenía o tiene, hermanos. ¿Cuál sentir? De que es mejor la sabiduría y la inteligencia que el oro y la plata. ¿Sí? Él sentía y él siente que eso es mejor. ¿Sí? Que nosotros también sintamos lo mismo. Yo quiero ser sabio y entendido. Aleluya. Quiero ser sabio y entendido. La sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. ¿Cuántos están conmigo en eso? La sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular, ¿verdad? En acumular solo conocimiento, en acumular solo oro y plata. Pero la sabiduría de Dios es más que conocimiento y que acumular riquezas de este mundo. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Alguien sabio es alguien que sabe mucho. ¿Sí o no? Para la humanidad eso es así. Alguien sabio. ¿Quién es el sabio? El que sabe mucho. Sabe mucho. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es una sabiduría que nos capacita para hablar o actuar reflejando el carácter de Cristo. ¿Sí? ¿Me entendieron, hermanos? ¿Y cuándo hay que reflejar el carácter de Cristo? En todo tiempo. En tiempos de dificultad también hay que reflejar el carácter de Cristo. ¿Sí? Amén, hermanos. La verdadera sabiduría origina en Dios, tiene su origen en Dios. Y mientras más nos acercamos a Él, a Dios, más sabios vamos a ser. ¿Lo creen o no lo creen, hermanos? Amén. Mientras más nos acercamos a Dios, más sabios vamos a ser. ¿Por qué todo el pueblo cristiano no es sabio? Porque todos no se acercan a Dios, aunque parezcan ser cristianos, ¿verdad? Todos no se acercan a Dios. En el libro de Santiago, hermanos, vemos cosas muy interesantes sobre la sabiduría. El capítulo 1, verso 2 al 5, vemos allí algo que también nos interesa. Capítulo 1 de Santiago dice: para la gloria de Dios. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Amén. Entonces Santiago dice a los hermanos que se gocen cuando estén pasando por pruebas, ¿sí? Él dice: estén contentos, gócense cuando estén pasando por pruebas, por varias pruebas o por diversas pruebas.
Porque la prueba la prueba de su fe les va a producir paciencia, y la paciencia debe de tener su obra completa, y así van a ser perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Amén. Y entonces es cuando él dice, y si alguno no puede estar bien en medio de la prueba, si alguno no sabe cómo actuar, cómo obrar en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la situación difícil, haga sino orar a Dios y dígale a Dios: Señor, dame sabiduría. Amén. Eso es lo que está diciendo Santiago. Porque, hermanos, es más fácil mostrarnos sabios cuando todo marcha bien, pero es difícil humanamente mostrarnos sabios e inteligentes cuando las cosas no van tan bien. Cuando de pronto, hermanos, la situación difícil la cual estamos atravesando hace que nos desesperemos, que nos estresemos, que nos afanemos, que nos preocupemos, ¿verdad? Entonces es cuando Santiago dice, bueno, deben de estar gozosos cuando estén pasando por diversas pruebas, ¿sí? Y eso debe de tener unos resultados, dice Santiago. Los resultados de usted estar viviendo la prueba que está viviendo debe de ser de que eso le va a ayudar a usted a tener paciencia, ¿sí? Y la paciencia, hermanos, debe de tener su obra completa, dice Santiago. ¿Cuántos siguen aquí, mis hermanos? Digan gloria a Dios. Amén, digan aleluya. ¿Sí? Y luego dice Santiago, esto les va a servir para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Deben de ser pacientes en medio de la prueba, amén, en medio de la prueba de la fe que tienen ustedes, hermanos, porque la fe de ustedes debe de ser probada. Probada es lo que Santiago está diciéndole a los hermanos, es que la fe de ustedes debe de ser probada. Ustedes deben de pasar por diversas pruebas, pero tengan en cuenta que deben de estar gozosos en medio de esa prueba. Y tengan en cuenta también que la prueba de la fe de ustedes debe de producir lo que se llama paciencia. En medio de la prueba deben de tener paciencia, pero eso no es todo, les dice Santiago. La paciencia debe tener su obra completa. ¿Cuál obra completa? Sí, claro, si de verdad ustedes están pasando, sobreviviendo la prueba, superando la prueba, ustedes van a ser perfectos y cabales y no les va a faltar cosa alguna. Y si esto no es así, les dice Santiago, si esto no es lo que está sucediendo en ustedes cuando están pasando por pruebas, entonces hagan sino decirle a Dios: Señor, dame sabiduría. ¿Para qué la sabiduría? Para saber actuar en medio de esta situación difícil. ¿Y Dios qué va a hacer? Va a dar sabiduría en abundancia, sin reproche. ¿A cuánto les habla el Señor, hermanos? Entonces, hermanos, no es conocimiento y ya. No es sabio el que conoce, es sabio el que actúa conforme a la voluntad de Dios. Ese es el sabio. Ese es el que la Biblia o Dios le llama un sabio. El que sabe actuar en medio de diversas pruebas, en medio de dificultades. Sabio no es aquel que en medio de dificultades se desanima, se desmotiva, se descarría, no vuelve a la iglesia, se aleja de Dios. Ese no es sabio. Porque la prueba de vuestra fe debe de producir paciencia. Amén, hermanos, paciencia. Usted ya sabe qué es esperar en medio de una dificultad, en medio de una situación difícil, que Dios traiga soluciones, que Dios nos ayude, que Dios nos responda, que Dios allane el camino, que Dios me diga qué es lo que debo de hacer, porque a veces, hermanos, no sabemos ni cuál es la voluntad de Dios en medio de una prueba difícil.
difícil, ¿sí o no? Pero el Señor dice, si usted no sabe qué hacer, ore y diga, Señor, dame sabiduría. Sabiduría. Es lo que dice Santiago. Y Santiago asegura y afirma, él dice, y Dios les va a dar sabiduría, y sabe que no les va a dar poquito, les va a dar abundantemente y sin reproche. Amén, hermanos, porque es que a nosotros lo que muchas veces nos daña son las dificultades de la vida. Eso es lo que muchas veces nos daña a nosotros los cristianos. Las situaciones difíciles, hermanos, son las que nos dañan a nosotros, las situaciones duras, difíciles, son las que perjudican o permitimos nosotros que perjudiquen nuestra vida cristiana. Pero que Dios nos dé sabiduría. Amén, amén. ¿Sí o no? Amén. Que Dios nos dé sabiduría. Digan gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Necesitamos sabiduría, hermanos. Amén. Porque a veces nuestra reacción ante las pruebas son reacciones negativas. ¿Verdad que sí? Amén. Y hermanos, ahí se va a conocer el nivel de sabiduría. En medio de esas pruebas difíciles que tenemos, ahí se conoce el nivel de sabiduría que tenemos cada uno de nosotros. Ahí es donde se va a conocer si somos sabios o no. ¿Sí? Cómo manejamos la situación, cómo manejamos el problema, cómo manejamos la circunstancia, qué tal el manejo que le damos a cada situación. ¿Sí? Ahí vamos a conocer en qué nivel de sabiduría estamos. ¿Sí? ¿A cuánto les habla el Señor? Amén. Gloria a Dios. Amén. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Amén. Amén. A veces en los tiempos difíciles no vemos con claridad las cosas. No hay una claridad para mirar, para ver. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto les ha pasado eso, hermanos? Y nos movemos impulsados muchas veces por emociones. ¿Verdad? Tomamos decisiones rápidas, impulsadas por emociones. ¿Sí? Y hermanos, ¿por qué? Porque nos vemos frustrados. Nos vemos frustrados. Pero si actuamos guiados por la sabiduría de Dios, las cosas se van a resolver. Y todo va a salir bien. Que Dios nos haga sabios. Pero ¿qué se necesita? Temor de Dios. Respeto a Dios, obediencia a Dios. ¿Cómo vamos a actuar bien sin respeto a Dios? Sin obediencia a Dios. Que Dios nos ayude. Las pruebas pueden traernos a nosotros como resultado bendición y crecimiento. Sí, será así si permitimos que Dios nos guíe en todo y que nos dé la sabiduría necesaria para actuar de forma correcta. Amén. Sin embargo, si queremos ser guiados por la sabiduría que viene de Dios, debemos pedirla. ¿Con qué actitud? Con humildad. Gloria a Dios. ¿Qué dice Santiago? Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Y luego Dios, ¿qué va a hacer? La va a dar ¿cómo? A poquitos, abundantemente y sin reproche. Pida sabiduría. Cuando nosotros clamamos a Dios en medio de situaciones difíciles por ayuda, que nos ayude, que nos auxilie, hermanos, Dios se va a acordar de que fuimos obedientes. Y de que hemos sido obedientes, entonces va a decir, claro, ahora me necesita, ahora le voy a enseñar cómo actuar y le voy a dar sabiduría. Y en ese momento le voy a recordar mi palabra para que se acuerde qué es lo que debe hacer.
Y es cuando nos viene palabra de ánimo. ¿A cuánto les ha pasado, hermano, una situación de desesperante, difícil? Y Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y se vuelve uno como... sí, ¿cierto? Se vuelve uno fuerte. Y uno se acuerda, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es cuando nos va viniendo paz en medio de esa situación. ¿Sí o no? Sabiduría e inteligencia es lo que necesitamos. ¿Cuántos quieren tener sabiduría? ¿Cuántos quieren ser inteligentes, entendidos en la palabra de Dios? Yo quiero ser así. Yo quiero ser así. Yo quiero ser inteligente, hermano. Me gusta hablar bien y actuar bien. Y cuando le digo hablar bien, no le estoy hablando de elocuencia, de que usted tiene que usar palabras aún hasta desconocidas para verse muy elocuente, como hacen muchos. Y no usan unas palabras por allá que uno ni sabe de dónde sacaron eso. Eso no es así. Hay predicadores que cogen y por ser muy elocuentes desde el púlpito usan unas palabras que ¿con qué se come eso? ¿Sí o no? No sabemos qué es eso. Hermanos, no estoy hablando de esa clase de habla. Estoy hablando de la clase de habla, pero un habla sabia. Un hablar sabio, hermanos, con sabiduría. Darme a entender y que me entiendan sin herir a nadie, sin hacerle daño a nadie. Hablar bien y actuar bien. ¿Cuántos dicen amén? Eso es sabiduría. Eso se llama ¿cómo? Sabiduría, amados hermanos, sabiduría. Para los judíos, la sabiduría era un aspecto de mucha importancia. Ellos reconocían que no era suficiente poseer conocimiento. Se necesita sabiduría para poder articular correctamente el conocimiento. O sea, se necesita sabiduría para poder llevar a cabo y poner en acción el conocimiento que tenemos. ¿Sí me están entendiendo? En otras palabras, existen personas que son muy inteligentes, superdotadas, genios, pero a pesar de poseer todos estos atributos, se les dificulta realizar las tareas más sencillas de la vida. Y son unos genios. Para las computadoras, tremendos y tremendas. Pero en las tareas más sencillas de la vida, tienen dificultades. ¿Me están entendiendo, hermanos? Dominan con una habilidad admirable las supercomputadoras, conquistan el espacio, fabrican maquinarias impresionantes, pero el hombre no ha podido aún controlar su propia vida. Así es, amén. Qué tremendo eso. El hombre no ha podido controlar su propia vida. Y son unos genios, unos inventores tremendos. Inventan cosas tremendas, hermanos, impresionantes. Conquistan hasta el espacio. Hasta el espacio lo conquistan. Son admirables con sus habilidades para las supercomputadoras. Un hombre llamado Napoleón Bonaparte, un genio militar, pero murió desterrado y pobre por su inhabilidad de poder conquistar los problemas de su propia vida. Y era un genio militar. ¿Qué le faltó? Sabiduría, entendimiento, inteligencia. Otro hombre llamado Aldrin, uno de los astronautas del Apolo 11, conquistó la luna. Oiga, conquistó la luna, pero no pudo conquistar su problema con el alcohol.
no lo pudo conquistar. Y conquistó la luna. Hay mucho conocimiento en este mundo. Conocimiento del cual todos nos beneficiamos. Digan gloria a Dios por eso, hermanos. Sí, de una u otra manera nos beneficiamos, ¿verdad? ¿Cómo no nos vamos a beneficiar si sabemos bastante de computadoras? ¿Cómo no nos vamos a beneficiar si sabemos bastante de eso que llaman Windows, Excel, todo eso, hermanos? Si estamos actualizados con la nueva tecnología, nos vamos a beneficiar. Digan amén, porque así es. Nos vamos a beneficiar. De una u otra manera, nos vamos a beneficiar. Amén. Pero ¿saben una cosa, hermanos? A este conocimiento, la Biblia le llama sabiduría terrenal. Amén. Sabiduría terrenal. Pero también dice Santiago que existe la sabiduría celestial. ¿Cuántos están aquí, hermanos? ¿La sabiduría qué? Celestial. ¿Cuál es esa sabiduría? La que emana de Dios, la que viene de Dios. Esa es la celestial. Amén. Amén. Las escuelas, colegios, universidades inundan nuestras mentes con mucho conocimiento, pero dejan nuestros corazones vacíos. ¿Sí o no? Nuestros corazones quedan vacíos. Hay gente, hermanos, que saben mucho de mucha cosa. Gente que son muy tecnológicos, pero viven tristes. Viven vacíos. Con muchos problemas, con muchas situaciones difíciles en sus vidas. ¿Por qué? Porque esa sabiduría terrenal, escuche, esa sabiduría terrenal, aunque es beneficiosa para nosotros en cierta manera, ¿verdad? No ha podido llenar el vacío de sus vidas, de sus corazones. No lo ha podido llenar. ¿Cuántos siguen aquí, hermano? Y en el tiempo de Santiago, en días del apóstol Santiago, se levantó una ola de creyentes que estaban combatiendo por demostrar quién era más sabio o quién tenía más conocimiento. Lo podemos notar en lo que dice el capítulo 3, verso 13. Santiago se ve en el deber de confrontarlos y les pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es el sabio y el que es entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En otras palabras, Santiago les dice: aquí no es que usted diga que es muy sabio o que tiene mucho conocimiento. Aquí no se trata de eso. Aquí no se trata de que usted diga: es que yo soy el que conozco, el que sé, el más sabio. No. Santiago dice: muestre por su buena conducta y su sabia mansedumbre que usted realmente es sabio. Demuéstrelo. Compórtese bien, actúe bien, obedezca la palabra de Dios, y ahí sí voy a ver yo que usted es sabio. Amén. Ahí sí vamos a ver quién es sabio. ¿Sí? Pero en el verso 14 él dice: pero, oiga, note ese contraste, esa palabra que contrasta una cosa de la otra. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, ustedes dicen que son muy sabios, que conocen mucho, que ustedes son los sabios, los sabiondos. Pues hagan sino demostrar que son sabios. Manéjense bien.
y sean humildes. ¿Cuántos dicen amén? Sean humildes, eso es lo que les dice. Pero, si ustedes en vez de tener una buena conducta, en vez de ser humildes, son todo lo contrario, ¿qué es todo lo contrario? Tienen celos amargos, son contenciosos y tienen contención en su corazón. No tienen de qué enorgullecerse, no tienen de qué sentirse orgullosos. ¿Y saben qué están haciendo con eso? Están mintiendo contra la verdad. Porque hermanos, es que muchos se enorgullecen por lo que saben, escuchen esto, por lo que conocen. Y hay hasta predicadores orgullosos. Predicadores orgullosos. Hay mucha clase de gente que son orgullosos. Y creen que eso es la sabiduría. Que porque saben mucho, porque tienen mucho conocimiento en su cabeza. Y Santiago les dice, pero si ustedes hacen las cosas por rivalidad y dejan que la envidia les amargue el corazón, eso es lo que quiere decir si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Los celos amargos es envidia. Es envidia. Es rivalidad. Envidia amarga. Y entonces Santiago les dice, entonces si ustedes tienen todo eso en su corazón, envidia, celos amargos, rivalidad, a toda hora buscan competir con el otro, a ver quién es más sabio, usted o yo, a ver, vamos a ver quién es más sabio, vamos a ver quién habla mejor, vamos a ver quién actúa mejor, vamos a ver, usted quiere tal puesto, vamos a ver quién lo gana primero. Aleluya. Así estaba sucediendo con esos hermanos. Y entonces Santiago les dice, eso no es sabiduría. Eso no es sabiduría. No tienen de qué sentirse orgullosos. Mire que dice, no os jactéis. O sea, ¿de qué se van a sentir orgullosos ustedes? ¿Ah? Si tienen espíritu de disputa, si están faltando a la verdad. ¿Ah? No se gloríen ni mientan contra la verdad. Es con razón que el Señor enseñó a ser humildes. Amén. Amén. El Señor enfatiza la humildad. Amén. Y Él fue el que dijo, aprendan de mí que soy manso y soy humilde. Y sus almas van a tener descanso. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí. Alabado sea el Señor. Y entonces, hermanos, Santiago les dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Quién dijo que eso es sabiduría? Que porque usted conoce mucho, que porque usted conoce de muchas cosas, que sabe de algún tema, o porque maneja muy bien la Biblia. Porque usted se conoce la Biblia de Génesis al Apocalipsis, y porque tiene el coco lleno de Biblia, y porque su mente está impregnada de Biblia, pero actúa como si no conociera la palabra de Dios. Óigalo. Bendito el Señor. Amén, amén. Antes se han vuelto arrogantes, envidiosos, tienen rivalidad los unos con los otros. Y entonces Santiago les dice, esa sabiduría que ustedes tienen no es la que desciende de Dios. Amén. No es la que desciende de lo alto. Amén. Esa sabiduría viene a ser terrenal, animal y diabólica. Amén. Santo el Señor, que Dios los ayude bastante. Terrenal, porque es de este mundo. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Viene de la tierra. Y animal, porque es de su propio genio. Así es, óigalo, amén. Una versión de Biblia traduce la palabra animal aquí y lo dice así, de tu propio genio.
Otra versión lo traduce sensual. Es terrenal sensual. ¿Siguen aquí, hermanos? Amén. Y diabólica, ¿por qué? Porque viene del demonio, porque viene del diablo. Eso no es sabiduría. Así es. Sabiduría no es, hermanos, competir con el otro. ¿A quién sabe más? ¿A quién predica más bonito? ¿Quién va a exponer el mejor mensaje? ¿Quién es el que más va a hablar en lenguas? ¿Quién es el más espiritual? ¿Quién es el más santo? Vamos a ver, ¿quién gana? Eso no es sabiduría. Al menos no es la sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto. Sí, sí será sabiduría, pero es una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. ¿A cuánto les habla el Señor? Amén. Gloria a Dios. Hay parejas que se compiten entre ellos mismos. ¿Quién es el mejor? ¿Usted o yo? ¿Quién manda? ¿Usted o yo? ¿Quién es el que dice y se hace? ¿Usted o yo? ¿Quién gana más? ¿Usted o yo? Y es una rivalidad. Eso se llama sabiduría. ¿Pero qué clase de sabiduría? Sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué hay tantos hogares desbaratados? ¿Por qué? Porque no aceptan la sabiduría de Dios, sino que aceptan la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Amén, amén, amén del Señor. No se les olvide esto. Cuida de tu carácter en el hogar, porque lo que somos allí es lo que verdaderamente somos. Amén, gloria a Dios. Cuida de tu carácter en el hogar. Tú eres lo que verdaderamente eres en el hogar. Eso es lo que eres. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Usted es, el verdadero usted es como es en el hogar. Eso es lo que verdaderamente eres. Cuida de tu carácter en el hogar. Lo que sos allí es lo que eres de verdad. Gloria a Dios. Aleluya. El carácter, el mal carácter a veces, hermanos, no nos deja actuar con la sabiduría de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos tienen mal carácter acá? Pues díganme, casi ninguno. ¿Cómo? ¿Cuántos tienen mal carácter? ¿Y cuántos han actuado bien en medio de su mal carácter? ¿Han actuado bien en medio de su mal carácter? No, hermanos. Con un mal carácter no se actúa bien. ¿Cómo va a actuar bien si tiene mal carácter? Como mínimo va a decir lo que no debe de decir. Como mínimo. Como mínimo va a soltar una palabrota, o si no dice palabras soeces, va a hablar una palabra ofensiva. Es verdad, es verdad. ¿Qué le falta? Sabiduría de lo alto. Ahorita miramos lo que decía Santiago, ¿cierto? Cuando estemos en medio de pruebas, porque eso son pruebas también, ¿sí o no? Pruebas, prueba puede ser también un inconveniente en su hogar. Dios la bendiga. Amén, pastor. Eso es una prueba, un inconveniente, una discusión ahí de pareja, una prueba. ¿Cómo vas a pasar la prueba? ¿Vas a usar la sabiduría celestial que viene de lo alto de Dios o vas a usar la sabiduría terrenal, animal, diabólica? ¿Cuánto les habla el Señor? Miremos ahorita lo que Dios nos habló por medio de esta lectura de Santiago 1, ¿sí? Del verso 2 al 5, ¿cierto? Que dice Santiago, cuando estén en pruebas, estén contentos. Y la prueba de la fe de ustedes va a producir paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál obra completa? ¿Cuál es la obra completa? ¿Ah? Ser que perfectos y cabales. Usted debe pensar como debe de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Debe de actuar como debe de actuar.
No salirse por más ira que usted tenga, hermano. Por más ira que usted tenga, usted debe de volver en sí rapidito. Antes que diga lo que no debe de decir. Antes que haga lo que no debe de hacer. Rapidito volver en sí. Porque de lo contrario, eso lo va a llevar a actuar con una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Óigalo. Así es, pastor. Y no solo en casos de familia o de pareja, sino en cualquier situación, ya sea una situación de trabajo, porque uno de los trabajos en la empresa, los que están en una empresa, saben que tienen que lidiar con gente, que uno los manda, que otro no le gusta lo que está haciendo, y debe. En momento de estrés, de orarle a Dios, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Y no actuar con impulso. ¿Sí? Dejarse llevar por una emoción. ¿Sabe que la ira es una emoción? ¿Cuántos saben eso, hermano? Sí, no dejarse llevar por una emoción momentánea. Hermanos, Dios nos ayude a ser sabios e inteligentes. Gloria a Dios. ¿Cuánto le sigue hablando el Señor? Amén. Dice la Biblia en el verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay envidia, donde hay ambición, donde hay espíritu de contienda y toda clase de rivalidades. ¿Qué va a haber? Va a haber desorden, va a haber inestabilidad, va a haber toda clase de maldad, van a haber problemas. Amén, amén. Así es, amén. Amén. ¿Cuántos van a salir siendo sabios de acá? Amén. Amén. La palabra de Dios es para ayudarnos a ser mejores cada día. ¿Cuántos creen eso, hermano? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero mire qué bonito esto. En el verso 17, ya otra vez, Santiago va a hablar de la sabiduría que viene de Dios. Y él dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Amén. Primero es pura. ¿Cómo así que pura? ¿Qué quiere decir Dios con eso? Los que tienen la sabiduría que viene de Dios lleva ante todo a vivir una vida pura. Amén. ¿Una vida cómo? Pura. Santa. Una vida bien, en obediencia. Una vida de santidad. ¿Quién es el sabio? El que es puro. ¿Quién es el sabio verdaderamente? El que es puro. Y luego, después, pacífica. ¿Después qué? Pacífica. O sea que además de ser puros, son pacíficos. Oiga, esto es muy importante también. Pacíficos. ¿Qué es una persona pacífica? Aquel que no le pueden decir nada y si le dicen algo ya quiere pegarle al otro. Aquel que es mejor dejarlo callado, callada, porque si medio le tocan el tema, parece una nebroseda, ¿cierto? Nebroseda, ¿qué se llama? Que se sube. Una nebroseda es como un... ¿Cómo, hermano? Osas de fruta, ¿cierto? Eso se sube. ¿Será que el pacífico o la persona pacífica es aquella persona que a toda hora es con una cantaleta, lo que llamamos nosotros alegando,
discutiendo, peleando y cualquier cosa es motivo de discusión, pues el que es así no tiene la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos lleva a ser pacíficos, hermanos. Pacíficos, ¿sí? ¿A cuánto le sigue hablando el Señor? ¿Y qué más? ¿Qué más contiene la sabiduría de Dios? Pacífico, amable. ¡Amable! ¿Cuántos son amables aquí? Amén. ¿Cuántos de verdad son amables? ¿Ah? O son lo que muchos llamamos mala gente. Mala gente. ¿Cuántos somos amables? ¿Sí somos amables? ¿O pasa que a veces somos muy amables? Algunos son muy amables con los de afuera, pero con los de la casa, qué cosa tan horrible. Muchos son muy amables con los de afuera. ¡Ay, bien pueda! ¿Qué necesita? A la orden, con mucho gusto. Me hace el favor y me presta tal cosa. Claro que sí, con mucho gusto, vecina. Con mucho gusto, vecino. Claro que sí. Y llega el esposo y le dice algo, o viceversa, la esposa al esposo. ¿Qué quiere? No me diga nada usted, porque ha pasado así. O a veces es todo lo contrario, son muy amables con los de adentro y con los de afuera, son unos cascarrabias. Ser amable con todos, digan amén, hermano. Con todos, con el creyente, con el no creyente, con aquel que sí le gusta servir a Dios, con aquel que no le gusta servir a Dios, amable. Con el hermano que es de otra iglesia, con el que es de allí, con el que es de aquí, con el que es de afuera, con el que es de aquí adentro, con todos. Amén, amén. ¿Y qué está mostrando uno con eso? Sabiduría. ¿Qué está mostrando con eso? Sabiduría. El que no es sabio, a toda hora es como si tuviera un conflicto con todo el mundo. ¿Sí o no? El que no es sabio es así, a toda hora con asperezas, a toda hora, hermanos, como con ira, a toda hora, hermanos, amargado y amargada. No sea amable con la gente. La gente no tiene por qué pagar los platos rotos. Si hoy no le fue muy bien en su trabajo, ¿por qué va a llegar a la casa y acabar con su esposa y con sus hijos? ¿O por qué el vecino le va a tener que pagar los platos rotos a usted? Sea amable. Y verá que eso le va a ayudar a tener más gracia de Dios. Eso va a aumentar la gracia de Dios en usted. Denle un aplauso al Señor. Si Dios le habla, apláudalo. Debemos de ser dóciles, flexibles, no duros, hermano. Hay gente muy dura, muy tosca. Pero nosotros debemos de ser, en cuanto a ser amables, flexibles, dóciles, bondadosos. Amén. Y también que debemos de tener benignidad, ser benignos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Benignos. Alguien definió la palabra benignidad con estas palabras, diciendo que benignidad es amabilidad extrema. Amén. Alguien lo definió así. Y es que es verdad, hay gente muy amable. ¿Sí o no, hermanos? Digan amén, porque así es. ¿Cómo es de agradable, hermanos, uno ir a una parte, escuchen, uno ir a una casa a visitar a alguien y los de la casa le digan a uno, bien pueda, siéntese, ¿qué quieren tomar? ¿Qué quieren? Bien pueda, acomódese.
¿Es agradable o no es agradable? Pero qué desagradable cuando uno llega a una parte, hermano, y ni a entrar lo mandan a uno, ¿sí o no? Y más fácil prefieren ahí hablar afuera con uno. Eso no es así, hermanos. Cuando no ofrecen siquiera un vaso de agua. Y esperando que se vaya, como dice la hermana, para poder servir la comida. Y se van y casi que no se va. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nosotros debemos de ser amables y benignos y llenos de misericordia. Hay gente que no tiene misericordia, hermanos. Hay gente que no tiene misericordia. Hay gente que no tiene misericordia con nadie, hermanos. Con nadie. Ni siquiera con los animales tienen misericordia. ¿Sí o no? No tienen misericordia ni de esa pobre persona que está por ahí tirada en una acera sin qué comer, ni de la misma familia, porque he conocido casos. Hay gente que dejan morir más fácil en su necesidad a sus mismos familiares. Nada de misericordia, hermanos. Que Dios nos ayude a ser llenos de misericordia. ¿Cierto? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que tener misericordia, hermano. A nosotros nos debe doler, escuche, nos debe doler la necesidad de otro. Nos debe de partir el alma. Hablo en una manera figurativa. Nos debe, hermanos, de dar esa tristeza en el buen sentido de la palabra, hermanos, porque dicha persona está así, en un estado mal, ya sea que le falte comida, ya sea que esté enfermo, ya sea que tenga cualquier otro tipo de necesidad, pero seamos misericordiosos y pongámonos la mano en el corazón, y si tenemos plata para ayudarles, invirtamos en esas personas. Digan gloria a Dios, hermanos. Lo mismo sucede en cuanto a los animalitos, ¿sí o no, hermanos? A mí me duele en lo personal, por ejemplo, ver un animal por ahí cojo, hermanos, y muriéndose. ¿A cuánto les duele eso? Es triste, ¿sí o no? Es triste. Y si usted puede llevarlo a una veterinaria, llévelo si tiene con qué, o si no tiene con qué, pida auxilio y llame a esos centros de animales, ¿sí o no? De refugio de animales. Y bueno, igual, hermanos, debemos de ser misericordiosos, porque eso muestra de que tenemos sabiduría. ¿Tenemos qué? Ahí está, no es invento mío, ahí está. Pero la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Oiga, ¿de buenos qué? Frutos. Claro, hermanos. Qué bueno que en uno solo vean cualidades. Digan amén, hermanos. ¿Sí o no? Que vean más cualidades que cosas negativas en uno. Y que digan, ay, como es de caritativo, ay, como es de amable, ay, esa señora sí es buena gente, mire qué linda, mire cómo ayudó a tal persona. Qué bueno, digan amén, porque es bueno eso, pero que no que digan, es que evangélico, evangélica, pero vea, me sirve más aquel que no es creyente que ese que es creyente. ¿Cierto, hermanos? Entonces, sí, hermanos, nosotros debemos de ser llenos de buenos frutos. Y, hermanos, buenos frutos se habla de obediencia a la palabra de Dios en todas las áreas de la vida, ¿sí? En todas las áreas de la vida. Y esto muestra de que somos sabios, sin incertidumbre.
¿Cómo así que sin incertidumbre? O sea, en lo que ha creído, ha creído. Si usted ha creído que Jesucristo es Dios, si ha creído que a Jesucristo hay que obedecer, usted no debe de tener incertidumbre en eso. O en otras palabras, no debe de dudar de lo que es Dios y de lo que dice Dios. Sin incertidumbre. Porque algo incierto es algo que usted no sabe si eso no es. ¿Qué incertidumbre? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Cuando no hay incertidumbre, eso muestra de qué? De sabiduría. Cuando no hay incertidumbre, o sea, sin incertidumbre, usted no duda de la palabra, usted no duda de Dios, no duda de lo que dice este libro sagrado llamado Biblia. Eso es ser uno sin incertidumbre. Y a esas personas Dios les llama sabios. ¿Cómo los llama? Sabios. Sabios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y sin hipocresía. ¿Saben una cosa, hermanos? La persona sabia es sincera. La persona sabia, ¿qué? Es sincera. No se pone con hipocresía, sino que son sinceros. Pero cuando hablo de sinceridad, escuche, cuando la Biblia habla de sinceridad, no habla de decir palabras dolientes o palabras hirientes a otra persona, porque muchos confunden la sinceridad con la grosería. ¿Están entendiendo, hermanos? Y es que yo le dije que era una fufa, que era esto, que era lo otro, que era una buena para nada. Yo fui muy sincero con ella. Y es que yo le dije que era un borracho bueno para nada, que para lo único que servía era para dar problemas. Y fui muy sincero con él. Eso no es sinceridad. Eso no es sinceridad. Eso se llama arrogancia, altivez, grosería. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hay que ser sinceros con Dios y con la gente. Digan amén, hermano. Y con nosotros mismos. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. La persona que a toda hora es peleando por ahí con todo el mundo, o así sea con una sola persona, le falta sabiduría. Pero la persona que busca la paz, que trata de estar así, hermanos, le hayan hecho mucho daño, escuche esto, así otra persona le haya hecho mucho daño, le haya ofendido con sus palabras, le haya hasta pegado a usted, busque la paz con esa persona. Busque la paz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a los que buscan la paz entre las personas, Dios los va a premiar dándoles paz y justicia. ¿A cuánto les habla Dios? Entonces, que Dios nos ayude, queridos hermanos. Que Dios nos ayude. Amén. Hermanos, la sabiduría se demuestra. Se demuestra con hechos, ¿verdad? Con hechos. ¿Cuántos quieren demostrar la sabiduría con hechos? ¿Ah? La sabiduría espiritual, hermanos, no se demuestra teóricamente, ¿verdad? Pura teoría, y teoría, y teoría, y hable, y hable, y hable. Es que usted sabe que sabe muchos versículos y que... ¿Cuántos han conocido personas así? O de hecho pueden haber personas así aquí hoy. Y qué tremendos para hablar de versículos y hablar de la palabra de Dios. Pura teoría. ¿Por qué se les vuelven solo teoría? Porque no ponen en práctica lo que saben. El sabio es el que pone en práctica lo que sabe. Amén. No digan que saben, demuestren
con sus obras y buena conducta su sabiduría. Amén. Gloria a Dios, que el Señor nos ayude, mis hermanos. Amén. Hay muchos más textos para hablar acerca de la sabiduría. Y pudiéramos hablar más de la sabiduría, hermanos, pero ¿sabe qué? Yo creo que si usted no entendió con esto qué es ser sabio y qué es no tener la sabiduría de Dios, pues entonces no quiere entender. Pero Dios ha dicho, la sabiduría es la buena conducta que tenemos en la vida. Yo quiero ser sabio. ¿Alguien más quiere ser sabio? Yo creo que podemos dejar hasta aquí. Pero usted va a disponer su corazón para que Dios lo llene de sabiduría. ¿Sabe una cosa, hermanos? Dios le dio la oportunidad a Salomón de pedir lo que quisiera pedir. No sé si usted se acuerda de esa historia. Dios le da la oportunidad a Salomón de pedir cualquier cosa que él quisiera. ¿Sí? Ahí está la historia en Primera de Reyes, capítulo 3, versos 5 al 14. Ahí se encuentra. Y sabe una cosa, Salomón no pidió plata, no pidió a Dios que lo llenara de oro. No, Señor. Él no pidió a Dios que lo llenara de perlas preciosas. Él no pidió esas cosas. A Dios le gustó la actitud de Salomón. Cuando él le ofreció a Salomón pedir lo que quiera, a Dios le gustó. Voy a leer la historia mientras ustedes van orando ahí y Dios les va dando más convicción de esto. En Primera de Reyes, capítulo 3, desde el verso 5 al 14, dice la Biblia, dice la Biblia así: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido. Eso fue lo que pidió Salomón a Dios. Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. ¿Cuántos quieren decir al Señor: dame corazón sabio y entendido? Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Cuántos quieren hacer la misma petición que Salomón hizo? ¿Cuántos le dicen al Señor: dame un corazón entendido? Dame un corazón entendido, Señor. Hermano, no sé cuál es su situación de momento. No sé por cuántas usted está pasando realmente. Sé algunos asuntos de algunos hermanos, pero no todo. ¿Sabe qué es lo mejor que usted puede hacer en medio de esa dificultad?
en medio de esa prueba, en medio de esa lucha que tiene, lo mejor que usted puede hacer es decirle al Señor: dame un corazón entendido. Santiago dijo: el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y Él la va a dar en abundancia y sin reproche. Dame sabiduría. Usted puede salir siendo sabio de aquí. Usted puede salir con un corazón entendido de aquí. Dios le dio sabiduría a Salomón, pero déjeme decirle algo más. Le añadió otras cosas, le añadió prestigio, le añadió riquezas, le añadió comodidades materiales, porque Salomón dijo: yo quiero, Señor, un corazón entendido. No sabes quizás cómo manejar ese problema que tienes en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, esa situación difícil. No sabes qué manejo darle. Ahora Dios te va a dar sabiduría. Ya Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a dar sabiduría, querido hermano. Dios te está dando un corazón entendido, hermano. Dios te está dando corazón que entienda, que comprenda. Necesitas que Dios forme tu carácter. Necesitas que Dios forme tu carácter. Necesitas que Dios forme tu carácter en este día. Alguien dice al Señor: haz mi carácter como el tuyo. Alguien dice al Señor: quiero tener corazón entendido. Quiero ser sabio, Señor. Quiero que me ayudes a entender tu voluntad. Quiero que me ayudes a entender, Señor, lo que tú quieres para mi vida. Quiero, Señor, que tú me ayudes a comprender, Señor, tantas cosas. Alguien aquí necesita sabiduría porque está desesperado, porque está desesperada, porque hay estrés en su vida, porque hay preocupación en su mente, en su corazón. Pero aquí Dios te va a dar un corazón entendido. Dios te va a dar un corazón sabio. Alguien le cree a Dios. Alguien recibe sabiduría, entendimiento, inteligencia, temor de Dios. Alguien comprende eso. Alguien que sea espiritual. Alguien que sea espiritual lo está entendiendo, lo está comprendiendo. Sabiduría no es arrogancia. Sabiduría no es altivez. Sabiduría no es orgullo. Sabiduría no es eso. Sabiduría es humildad. Sabiduría es mansedumbre. Sabiduría es piedad. Sabiduría es misericordia. Sabiduría es ser pacífico. Sabiduría es tener el fruto del Espíritu. Sabiduría es hablar con Dios, es orar a Dios, es pedir a Dios, es pedir auxilio de Dios, es pedir a Dios que nos ayude, es hablar de acuerdo a Dios, de acuerdo a su palabra. Eso es sabiduría, eso es sabiduría. Alguien dice: Señor, dame sabiduría. Como hizo Dios con Salomón, está haciendo aquí. Él dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te dé? Así le dijo a Salomón: pida lo que quieras, que yo te voy a dar lo que me pidas. Hermano, usted ha hallado gracia delante de Dios. Hermana, usted ha hallado gracia delante de Dios. ¿Qué va a pedir? Si usted pide riquezas, prestigio, dinero, plata, a Dios quizás le dé eso, pero Dios está esperando que usted tenga la actitud de Salomón y diga: Señor, quiero un corazón entendido, quiero un corazón entendido. Un corazón entendido para darle un buen manejo a los asuntos de mi hogar. Un corazón entendido para darle un buen manejo a los asuntos laborales de trabajo. Un corazón entendido para predicar tu palabra. Un corazón entendido para evangelizar a la gente.
sabiduría. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cristo, sabiduría de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. Lo que necesitamos es tener la mente de Cristo. Lo que necesitamos es tener la mente de Cristo. No se levante de ahí sin que yo le haya dado sabiduría. No se levante de ahí. Quiero estar en tu presencia. Poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito
Necesito